Andy Gibb fue el hermano menor de los Bee Gees. Nació en Manchester el mismo año en que Barry y los gemelos Robin y Maurice conformaron la banda que les daría la fama eterna. Fue criado como un niño rico y con todos los vicios de un hermano menor. Y cuando digo todos los vicios, me refiero a todos. Llevaba el talento musical en su ADN y logró un récord de hits antes de cumplir 21 años, pero también tenía varios problemas personales. Mientras trabajaba en un álbum para su regreso, celebró su último cumpleaños el 5 de marzo de 1988 en compañía única de su madre en una casa de campo propiedad de su hermano Robin en Thame, una ciudad de Inglaterra. Su madre Bárbara sabía que su hijo padecía de una depresión clínica y ataques de pánico, pero, por otra parte, también conocía otra realidad. Sí, Andy continuaba bebiendo en exceso. Todos los que lo conocían decían que era una persona amable y tenía un amor genuino por las personas, pero al parecer el amor propio no estaba en sus planes. Poco después de su cumpleaños número 30, el artista comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y debió ser internado en el hospital John Radcliffe en Oxford. Tras varios análisis de sangre, perdió la conciencia y nunca más la recuperó. Luego llegaría lo más doloroso. Así es, algo terrible está a punto de ocurrir en su vida. Algo que destruirá a su familia y los dejará en un estado anímico tambaleante. Pero para entender bien todo y saber qué fue lo que ocurrió, te invito a quedarte a conocer la increíble historia de Andy Gibb. Así es, ponte cómodo y viajemos un poco en el tiempo para ubicarnos en Manchester, Inglaterra. Más precisamente en el día 5 de marzo de 1958, día en que Andrew Roy Gibb nació. Su madre Bárbara era vocalista y su padre Hugh Gibb era baterista. Se crió junto a una hermana llamada Leslie y a sus 3 hermanos Barry, Robin y Maurice. Al crecer, los padres de Andy Gibb se mudaron varias veces, y así pasó parte de su infancia en Brisbane, ciudad de Australia, en Ibiza, España y también en la isla de Man. Cuando Andy tenía solo 6 meses, su familia, que no tenía mucho dinero, aceptó inscribirse en un programa de migración asistida. Australia necesitaba manos de obra, por lo que el gobierno inglés les pagaba el viaje a los que quisieran ir, así que la familia partió hacia Australia en el año 1959. En 1967, luego de vivir 8 años en Australia, la familia regresó a Inglaterra. Los hermanos mayores de Andy se habían hecho de cierto nombre en Australia cantando en pequeños clubes, y con el nombre de los Bee Gees alcanzarían en Inglaterra su etapa de mayor éxito, convirtiéndose a la larga en una de las agrupaciones más legendarias y renombradas de la historia. Gracias al éxito de sus hermanos, Andy tuvo una infancia muy relajada y con un exceso de dinero que no era normal para su edad. Con tan solo 12 años, sus padres pusieron a disposición un auto Rolls Royce de lujo con chofer privado para que fuera a la escuela y lo llevase donde quisiera. Al comienzo esto divirtió a sus compañeros de clase, pero luego terminaron haciéndole bullying y finalmente abandonó la escuela cuando tenía 13 años y optó por encontrar consuelo en la música. Armado con una guitarra acústica que le dio su hermano mayor, Andy Gibb comenzó a tocar en clubes turísticos en Ibiza. Cuando su familia se mudó a la isla de Man, formó su primer grupo musical, Melody Fair, junto al guitarrista John Alderson y el baterista John Stringer. El grupo fue administrado por la madre de Gibb y obtuvieron reservas regulares en clubes y hoteles en la isla. Luego la banda se mudó a Australia en 1974 con la esperanza de grabar y producir su propia música. Sin embargo, su alianza no duró demasiado. Se rompió cuando Alderson y Stringer regresaron al Reino Unido, dejando a Gibb en Australia. Luego Andy se unió a otra banda, Senta, junto al guitarrista Rick Alford, el bajista Paddy Elliott, otro vocalista, Glenn Greenhalgh, y el baterista Trevor Norton. Con esta banda lograron cierto nivel de éxito, pero Gibb no permaneció con ellos por mucho tiempo.
Aunque en algún momento se planteó la posibilidad de que Andy se uniera a los Bee Gees, la realidad era que la diferencia de edad era mucha y a Andy no le gustaba la idea de que públicamente lo vieran como el pequeño de la familia, por lo que decidió que quería triunfar en solitario. A principios de 1976, Andy Gibb firmó como solista en RSO Records. Por esta razón se mudó a Miami, Florida, donde comenzó a trabajar en su primer álbum de estudio. Aquel mismo año, también conoció el amor. Andy Gibb se casó una vez durante su vida y lo hizo el 11 de julio de 1976 a la edad de 18 años. Lo hizo en Australia con la inglesa Kim Reader y fue de manera sorpresiva. Kim era una joven que había conocido en la escuela y con la que salió algunas veces. Tiempo después, en el año 1977, el joven matrimonio se trasladó a los Estados Unidos, donde los hermanos de Andy, los Bee Gees, ya habían alcanzado la fama mundial y disfrutaban de todas las comodidades que el dinero puede comprar. Los hermanos lo invitaron a unirse a ellos, pero el carácter festivo de Andy no estaba preparado para enfrentarse al lado oscuro de la fama y el espectáculo. El cantante ya había probado algunas sustancias ilegales, pero de manera muy ocasional. Sin embargo, de pronto se vio metido en un mundo donde las drogas eran corrientes y estaban a su alcance fácilmente. Andy ya tenía una tendencia de excesos. No pudo resistirse. Comenzó a llevar una vida de fiestas y borracheras. Su esposa trató de frenarlo y amenazó con dejarlo. Luego de esto, Andy intentó bajar el ritmo de su vida nocturna. Las mujeres asediaban al cantante, quien era bien parecido, famoso y divertido. Las fiestas con drogas por ese entonces se multiplicaron exponencialmente y su adicción más fuerte fue con la cocaína. Su esposa no pudo soportar más este comportamiento, así que lo abandonó y regresó a Australia. Lo que no sabía ninguno de los dos es que al momento de subirse al avión, Kim estaba embarazada. El álbum Ríos que Fluyen fue lanzado en septiembre de 1977 y contenía singles exitosos como I Just Want to Be Your Everything y Love is Thicker Than Water, que alcanzaron el puesto número 1 en los Estados Unidos. La pareja se divorció luego el 15 de enero de 1978 y 10 días más tarde nació su hija Peta Haye. Ella declaró unos años más tarde que no conoció a su padre, que sabía que él era un cantante famoso, pero que para ella, Andy Gibb fue solamente una voz al otro lado del teléfono que escuchó en algunas ocasiones. Peta tuvo 2 hijos, quienes nunca conocieron a su famoso abuelo. Por otra parte, su segundo álbum, Baile de las Sombras, fue lanzado en abril de 1978 y tuvo el mismo éxito que su álbum debut, entrando en competencia directa con el gran éxito de sus hermanos Fiebre de Sábado por la Noche, que contenía el tema Staying Alive. La canción principal del álbum, Shadow Dancing, alcanzó su punto máximo en el número 1 en Estados Unidos. Y por lo tanto, Gibb hizo historia como el primer cantante solista masculino en grabar 3 singles consecutivos número 1 en la cartelera Hot 100. El álbum también contenía otros sencillos top 10 como An Everlasting Love y Our Love Done Threw It All Away. Luego lanzó su tercer álbum de estudio, Después del Anochecer, y un álbum recopilatorio, Los Grandes Éxitos de Andy Gibb. Ambos fueron lanzados en el año 1980. Junto a su meteórica carrera musical, Andy comenzó a hundirse en múltiples excesos. Y a pesar del éxito de estos 2 proyectos, Gibb fue liberado de su contrato con RSO Records como resultado de su adicción a la cocaína y otros problemas de comportamiento. Más tarde consiguió un concierto como anfitrión en el programa de televisión musical Oro Sólido, así como un papel de actuación en la producción teatral del musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Sin embargo, su batalla contra la adicción a la cocaína finalmente le costó ambos trabajos. Luego continuó tocando su música y también hizo apariciones especiales en varios programas de televisión, pero también en varias ocasiones fue despedido por el ausentismo causado por la adicción. Tras su fracaso matrimonial, Andy intentó rehacer sus lazos sentimentales y se lo ligó sentimentalmente a varias artistas como Susan George, Mary Osmond y Olivia Newton-John.
En el show de John Davidson en 1981 conoció a la actriz Victoria Principal, recordada por su papel en la serie televisiva Dallas. La química fue inmediata y ambas estrellas comenzaron un romance que acaparó todas las portadas de las revistas de la época. Los hermanos de Andy no estaban de acuerdo con esa relación, ya que ambos habían iniciado una dependencia basada en el consumo mutuo de drogas y fiestas, por lo que en vez de ser una ayuda para el cantante por sus adicciones, las potenciaba. Andy y Victoria celebraron su amor cantando una canción a dúo. Sí, hablamos de All I Have to Do Is Dream, el cual solo alcanzó el puesto 51 en la Billboard, grabación que fue el último sencillo hecho por Andy y la única canción grabada por Principal. En marzo de 1982, Victoria se separó de Andy y se fue con un cirujano plástico millonario con el que se casó poco tiempo después. El cantante se sumió en una gran depresión y pasaba días enteros encerrados en su habitación consumiendo drogas, sin comer y sin hablar con nadie. El abandono de su novia fue el golpe más duro de su vida, ya que estaba muy enamorado. Tanto es así que el hermano de Andy, Maurice Gibb, en una oportunidad llegó a afirmar que Victoria Principal había sido la culpable de la muerte de su hermano. Una declaración muy fuerte. La relación de Andy con Victoria solo duró 13 meses. Al terminar, él se montó una borrachera de 3 días que lo llevó al borde del coma etílico y eso presionó aún más su débil corazón. Era poco lo que se podía hacer para detener la caída. La debacle obligó a su madre Bárbara y al resto de la familia a intervenir en la vida del cantante, quien con 26 años se encontraba muy flaco y con un futuro errante. Andy Gibb, por consejo de su familia, entró en un programa de rehabilitación de drogas en el famoso centro Betty Ford a principios de 1987, con la esperanza de que finalmente abandonara sus hábitos. Luego de algunos meses de tratamiento, pareció haber una mejoría y Andy retomó el trabajo. Aparentemente Gibb había superado sus hábitos de drogas para el año siguiente y comenzó con proyectos nuevos. Increíblemente, en este lapso de sobriedad, Andy comenzó a tomar clases para convertirse en piloto de avión y a pesar de la incredulidad de sus hermanos, logró tener el título de aviador. Luego comenzó a trabajar en canciones nuevas y quería grabar otro álbum. Su hermano Barry hizo todos los arreglos para que la discográfica Island Records le diera un contrato en Europa, pero cuando Andy llegó a Inglaterra entró en pánico y no acudió a las reuniones con la discográfica. El contrato nunca se firmó y un par de canciones que había preparado solo fueron lanzadas luego de su muerte de manera aislada. Barry, su hermano, declaró en varias ocasiones que veía a su hermano ya no con un problema de drogas o alcohol, sino con un problema más profundo, en el que no sabía cómo funcionaba la vida y no tenía ninguna perspectiva de cómo encararla. Andy, desafortunadamente, cayó en depresión clínica más tarde y sufrió varios ataques de pánico. Sus hermanos trataron de ayudarlo, pero no sabían en realidad qué hacer. Como te adelanté al principio, mientras trabajaba en un álbum para su regreso, festejó su último cumpleaños el 5 de marzo de 1988. Su madre Bárbara sentía que su hijo más joven estaba profundamente deprimido y toda la familia sabía también que Andy continuaba bebiendo de más. Todos los que lo conocían decían que era una persona gentil y tenía un amor genuino por las personas. Su muerte partió muchos corazones. Un gran ejemplo fue el de su padre Hugh, que murió en 1992. Sus hermanos acostumbraban a decir que su padre no había vuelto a ser el mismo después de la muerte de su hijo. La cantante Marilyn McCoo, que presentó con Andy el programa Oro Sólido, afirmó que el cantante tuvo dificultades para convivir con la fama de sus hermanos, que él quería ser tan exitoso como ellos. Barry Gibb, el hermano más cercano a Andy, afirmó que el cantante no tenía confianza en sí mismo, pero que era muy talentoso. Sin embargo, los esfuerzos de sus hermanos fueron en vano, ya que según su hermano Barry, Andy tenía 30 años por fuera y 17 años por dentro. Realmente raras veces desarrolló como persona sus responsabilidades. Nunca tuvo cuidado ni se cuidó de la gente que lo rodeaba. Nunca tuvo cuidado de su vida, y eso lo afectó de algún modo.
Poco después de su cumpleaños número 30, el artista comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y debió ser internado en el hospital John Radcliffe en Oxford. Tras varios análisis de sangre, perdió la conciencia y nunca más la recuperó. Falleció el 10 de marzo de 1988. Según los médicos, murió de una pericarditis, una infección viral que inflama la capa que cubre el corazón. La prensa arrojó el rumor de que Gibb había fallecido de una sobredosis, pero luego se reveló que fue por causas naturales causadas por el uso constante de drogas, sumado a la enfermedad viral. El doctor William Schell, afamado cardiólogo de Beverly Hills, quien atendió a Gibb entre 1985 y 1986, aseguró que pequeñas dosis de cocaína pueden causar daños cardíacos permanentes. Su funeral fue breve y discreto y la familia de Andy Gibb impidió la entrada a Victoria principal. El cuerpo del músico fue sepultado en el Forest Lawn de Hollywood, donde también yace Michael Jackson, Elizabeth Taylor y otros famosos. Andy tenía un corazón juvenil más que el de muchos, pero la intensidad de su vida lo agotó antes de tiempo y se fue demasiado pronto. A pesar de los años que han pasado desde que Andy Gibb murió, su memoria y legado musical sigue vigente en las nuevas generaciones. El cantante fue un ídolo representativo de la música durante el final de la década de los 70 y una figura clave para forjar el estilo de cientos de artistas de la época. Andy Gibb fue un músico talentoso que dejó un impacto grande y logró equipararse con la música de sus hermanos. Su sonido ayudó a forjar el estilo particular de esos años y se convirtió en un ícono pop de su época. La muerte de Gibb fue una gran pérdida para el mundo de la música, pero su legado aún vive a través de su trabajo y de su historia.